¿Por qué Jesús dice, ¿cuál de ustedes le dará una piedra a su hijo si le pide pan? ¿Hay algo que entender en este texto? Eso es lo que me gustaría ver con ustedes. En este nuevo video, este nuevo estilo de video donde yo deseo sumergir nuestras miradas en las escrituras para intentar entender, no con nuestras gafas de hoy, sino con las gafas de hace 2000 años, qué significaba este texto para las personas que lo escuchaban. ¿De acuerdo? Entonces, si al final de este video, si te gustó el concepto, no dudes en escribirlo en los comentarios para ver si quieres que haga más, ¿ok? Entonces, de hecho, es Jesús quien habla en el Sermón de la Montaña, y en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 9, está escrito, ¿cuál de ustedes le dará una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O si pide un pez, le dará una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? Su Padre, que está en los cielos, les dará cosas buenas a aquellos que se las piden. Es un versículo bastante conocido en las Escrituras, que se cita a menudo, el Sermón de la Montaña. Es un pasaje conocido de las Escrituras, donde Jesús va a enseñar a la multitud y también a sus discípulos, y Jesús va a dar dos comparaciones. Me gustaría quedarme en la primera. Él va a hablar de, ¿y si su hijo le pide un pez, no le va a dar una serpiente? ¿Por qué? Y va a comparar piedra y pan, serpiente y pez. Jesús toma dos imágenes completamente inconexas, y entonces entendemos este texto. Cuando lo leemos con nuestros ojos de hoy, con nuestras gafas del siglo XXI, entendemos que son dos cosas completamente diferentes y que Jesús no nos va a dar cualquier cosa. De acuerdo, eso es lo que este texto quiere decir. Pero me gustaría mostrarles que este texto es mucho más profundo que eso. Sí, eso no quita la idea principal de que Dios sabe lo que necesitamos y no se equivocará en lo que nos va a dar, pero este texto es mucho más profundo y se los voy a mostrar a partir un poco de la historia, de lo que el texto puede contarnos. Entonces, no hablaré de los peces, pero hay que saber que en la época, en el mar de Galilea, había peces, serpientes que se parecían mucho a los peces. Y así, cuando los pescadores pescaban esos peces, de hecho, esas serpientes sabían que podían parecerse a los peces, pero los pescadores sabían que era, por su experiencia, que ese pez no era un pez, sino que era una serpiente. Había una semejanza ahí. Entonces, prestaban atención. Y así, cuando Jesús dice, si su hijo le pide un pez para comer, cuando lo pesque en el mar de Galilea, un pez, va a asegurarse de que lo que pesque en sus redes no sea una serpiente, no va a tomar esa serpiente que se parece a un pez, cocinarla y dársela a su hijo, ¿de acuerdo? Vas a tener cuidado. Aunque se parezca, vas a tener cuidado. Así que ya vemos ese vínculo entre pez y serpiente en la época. Eso es lo que los comentaristas, los historiadores, hablan en relación a este texto, pero me gustaría hablar más bien de piedras y pinos. Entonces hay que saber, según los historiadores y arqueólogos de la época, que había los pinos. Las piedras, en su momento, algunas piedras podían parecer pan. De hecho, cuando leemos Lucas 4, cuando Jesús va a estar en el desierto y va a ser tentado por Satanás, en un momento dado, Satanás hará también esa conexión, diciendo, ya que eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Es algo particular, porque Jesús está rodeado de piedras y va a decir eso. ¿Dónde está la tentación en realidad? ¿Podrías decir dónde está la tentación de transformar algo que no tiene nada que ver diciendo para dar? Quizás lo que podríamos entender es, ordena a estas flores que se conviertan en sándwich. Es él. Es particular, pero en realidad hay que saber, según algunos historiadores de la época, que había un cierto tipo de piedra. No he mantenido los títulos en mente porque es un poco complicado, pero he intentado hacer algo simple, donde algunas piedras parecían pequeñas hogazas de pan de color un poco marrón, y algunos judíos de la época consideraban que estas piedras, que parecían panes de pino, como y podían parecerse a ciertos frutos que estaban petrificados, y algunos judíos de la época decían que eran frutos que estaban petrificados, de las antiguas ciudades malditas. Y por supuesto era una costumbre
En esa época eran cosas que se contaban, pero cuando miramos a los historiadores, a los arqueólogos, lo que dicen es que realmente existía esta noción de piedra. Algunas piedras que podían parecerse a frutas, a panes, como pequeños panes de color marrón, y se piensa, cuando hacemos un poco de hermenéutica, cuando miramos un poco el contexto de la época, se puede entender, según lo que se puede leer cuando Satanás dice, ¿puedes ordenar a estas piedras que se transformen en pan? Se piensa que estas piedras, por lo tanto, hacían referencia a esas piedras y ya podían parecerse a pan, por su forma, como pequeñas nichos de pan de color marrón. Y entonces, cuando Jesús ve estas piedras, Jesús ve que se parecen a pan, a nichos de pan, porque hace 40 días que no ha comido. Y entonces la tentación puede estar ahí, porque lo que ve es similar a un nicho de pan. Y por eso, en esta tentación, Jesús, Satanás podrá tentarlo diciendo, puedes ordenar a esta piedra que se parece a un nicho de pan de color marrón, que se transforme realmente en un nicho de pan. Y cuando hablo de pan, no me refiero a la baguette, tradición. Quitémonos la mirada del siglo XXI. Sumerjámonos en la época en que eran panes sin levadura, que eran bastante planos. De acuerdo, entonces imaginen quizás como panes pita, pero más pequeños. Así que eso es lo interesante de ver. Entonces, dejamos el 4, volvemos al X7. Ya tenemos una mejor comprensión, porque, por lo tanto, de piedra y de pan, hay otras personas, otros historiadores que cuentan, y me pareció fabuloso. Quería compartirlo, que cuando el padre y un hijo estaban cerca de un fuego, había esta costumbre, algunas tradiciones, un poco de la época, un clan como por ejemplo cuando hace frío, hay una tradición, hoy en día podemos hacernos un té o un pequeño chocolate caliente. En esa época se podía, por ejemplo, simplemente tomar harina y agua, y el padre podía hacer simplemente como pequeñas bolitas. Con eso, como pequeñas bolitas de pan, de hecho, como pequeñas hogazas de pan, y las lanzaba al fuego. Y no es que las lanzara, sino que las ponía al lado y las dejaba cocinar con el fuego que estaba ahí, se cocinaban, y el padre lo que hacía era que tomaba un palo y tocaba las pequeñas bolitas negras, ¿de acuerdo? Y si tocaba y estaba muy, muy duro, entonces era una piedra, pero si presionaba sobre ellas y estaban blandas, entonces eran las pequeñas bolitas de pan que acababa de hacer, así que las ponía a un lado, quitaba un poco de la ceniza de encima y se las daba a su hijo para que su hijo pudiera comerlas. Y, de hecho, es interesante esta visión de ciertos historiadores porque cambia completamente nuestra perspectiva, incluso si eso no nos aleja de ellos, no de lo que hemos entendido. Primero, pero eso nos lleva a mucha más profundidad en la palabra de Dios. Porque sabemos muy bien, ok, Jesús, si pido pan, Dios no me va a dar una piedra. Pero de hecho no, es mucho más profundo que eso. Si el Padre no hubiera tocado el pan con un palo, no habría podido diferenciar entre el pan y la piedra. El niño para él era lo mismo. Si presentabas en esa época esta piedra que estaba cerca del fuego, y esa pequeña bolita de pan, de hogaza, de pan que estaba cerca del fuego para el niño, era exactamente lo mismo. La misma forma, el mismo color, el mismo tamaño. Pero el padre sabía que al tocarlo, podía saber si uno estaba blando y el otro duro, y podía hacer la distinción. Así que Jesús está diciendo, ustedes que son malvados, ustedes que son solo hombres, logran hacer la distinción entre los dos, mientras que su Hijo no puede hacerlo, cuanto más, con mayor razón el Padre lo hará, el Padre Celestial, así que Dios no está diciendo, yo hago la distinción, Dios está diciendo, a tus ojos mientras oras le pides a Dios cosas específicas. Dios a veces no te dará algo, pero te dará porque tendrás la impresión de que lo que necesitas es eso. Se parece a pan. Tú oras por eso, se parece a pan. Tú piensas que eso te va a alimentar, pero Dios te dice que no. Para ti es pan, pero es una piedra, te va a romper los dientes. Te va a romper los dientes. Y Dios te dice, pero yo sé realmente qué es el paso. Ves, el texto es mucho más profundo. Y no, 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 y no pone algo que no se parece. Al decir, Dios te dará lo que necesitas, porque sabemos que el pan no nos va a alimentar.
la piedra no nos va a alimentar. Sabemos que es el pan el que nos va a alimentar. El texto no nos dice eso. El texto nos dice, tienes dos cosas que se parecen entre sí, como el pez y la serpiente en relación con el mar de Galilea, pero el pan y la piedra son dos cosas que se parecen entre sí, pero hay uno que nos romperá los dientes y otro que nos alimentará. Y dijo Dios, estas dos cosas son iguales, y nosotros cuando oramos podemos, creyendo que hay cosas que pueden satisfacer nuestras necesidades, estamos convencidos de que eso va a satisfacer nuestras necesidades, a lo que necesitamos hoy para nosotros, para nuestra familia, para mi vida profesional, mi vida de pareja, mi vida como padre, mi vida como persona, mi vida relacional. Mi vida relacional. Y yo pienso que eso es bueno para mí, pero Dios dice, eso es una piedra. Tú piensas que es pan, pero es una piedra, te va a romper los dientes. Y entonces Dios dice, esa diferencia que tú no puedes hacer, yo sé cómo hacerla. Y el texto es mucho más profundo. Y aquí está este texto. Y es lo que quise aportar en este video, una mirada diferente, que no contradice lo que entendemos cuando leemos, sino que se trata de quitar nuestras gafas del siglo XXI y sumergir nuestra mirada en las escrituras para ver lo que la gente de la época veía. Eso nos permite entender mejor. Díganme en los comentarios si les gustan estos videos. Es importante entender la palabra de Dios y les animo a que la lean. Si hoy les digo que los recibo 5 de 5, van a entender lo que eso significa. Pero tal vez en 2000 años, imaginen, en 2000 años, claro, tendríamos la tecnología que nos permitiría saber, pero estaríamos obligados de intentar entender que 5 de 5 tenía que ver con la aeronáutica, imagino, en el ámbito de las radios. En cuanto a, hay todo, hay toda una cultura de 5 de 5 que debía tener, creo, con la aeronáutica, con las radios, que nos permite decir, ok, te recibo correctamente en la radio, y entendemos que al estudiar el contexto nos permite comprender mejor lo que eso significa, y es lo mismo. Cuando nos sumergimos en las escrituras, hay que quitar nuestras gafas del siglo XXI, lo que vemos hoy, y decir, ok, pero ¿qué entendían las personas en esa época? Y ese es el objetivo de mi video. Espero que hayan sido bendecidos. Les animo a que visiten mi sitio jeremypotting.com. Tengo un montón de recursos que los bendigan, así que pueden ir a jeremypotting.com. Tienen recursos gratuitos. He puesto muchas cosas, ya sea sobre los sueños, sobre la sanación divina, sobre la lucha espiritual, para ayudarles a vivir y crecer en la vida del espíritu. No duden en compartir este video si han sido bendecidos por él, y les digo hasta muy pronto. Sean bendecidos a Dios.